Estamos con ustedes nuevamente reanudando el espacio de los periodistas en compañía de los maestros don Alejandro Guillén y don José Ojeda. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Convocándolos para pedirles su opinión respecto del estado que guarda la nación. ¿Qué está pasando en México, don Alejandro Guillén? Mira, yo creo que el 2014 nos dejó un país con muchas dudas con respecto a sus instituciones. Si bien existían esas dudas, creo que aumentaron e incluso hoy podemos hablar de una crisis institucional. El asunto de Ayotzinapa puso precisamente en tela de juicio en buena parte a las instituciones, particularmente las instituciones policíacas, las instituciones del Estado que se encargan de brindar seguridad a los ciudadanos. Y creo que esta situación no ha tocado fondo. Cuando hablas de crisis de las instituciones crisis de credibilidad, cedido por ineficaces o han sido minadas intencionalmente. Negligencia, en fin, yo creo que se combinan todos estos aspectos, ¿no? ¿Coincidirías con el tema, maestro José Ojeda? En términos generales, completamente, pero creo que es interesante como analizar que lo que está evidenciando este 2014 pues es la crisis de estos últimos 30 años en nuestro país. Que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, es una forma de entender que el país está polarizado. La impunidad es la marca perfecta de nuestros últimos 30 años. Yo le agregaría la complicidad. Sí, en esa impunidad, la complicidad, sí. Y este marco institucional que refiere Alejandro es perfecto, ¿no? Es decir, sí. La crisis de las instituciones es la parte que ha hecho que las instituciones cedan ante la impunidad, ante las personas que precisamente ese es el status quo que conviene. Los académicos decían en las épocas del presidente López Portillo, un poquito la transición de Luis Echeverría López Portillo, Miguel de la Madrid, que el sistema político mexicano necesitaba oxígeno. Y Jesús Reyes Heroles aportó en aquel momento la reforma política, creando a los partidos chiquitos. Se acordarán en aquellas épocas esa reforma que hubo, entraron los diputados plurinominales. Cuando el PRI se agotó, el sistema priista, entró el panista y solamente duró 12 años y pareciera que fue la puntilla para ya no hablar de un agotamiento del sistema político mexicano, sino la agonía del sistema político mexicano. ¿Asistimos a la conformación de un nuevo orden en la política mexicana? Por lo menos estamos... Por lo menos en teoría. En una situación de crisis, y como toda crisis no puede permanecer por siempre. Es decir, una crisis o jalas a un lado o jalas al otro. Es decir, no puedes estar todo el tiempo así. Y creo que en este caso, aquí, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma a la que hace referencia de Reyes Heroles, lo que ocurrió después en 88, que hace crisis, la crisis política de 88, la elección de Salinas de Gortari. La salida de Cárdenas. Incluso el 94, que fue un año muy intenso en lo que se refiere a acontecimientos que pusieron... Financieros y políticos, don Alejandro. Sí, que pusieron en tela de juicio las instituciones mexicanas. Sin embargo, había algo de credibilidad en ellas. En este momento ya no la hay. En este momento, si nosotros analizamos las encuestas que han salido con respecto a la credibilidad de las instituciones, observamos que el grueso de los mexicanos no creen las instituciones. El informe que presenta el Instituto Nacional Electoral, que presentó el año que acaba de pasar. El informe País. El informe País sobre la calidad de los ciudadanos. La calidad ciudadana es impresionante el observar cómo ha crecido la incredulidad sobre las instituciones. La gente no cree que se aplique la ley. En fin, realmente esto nos pone en una situación de divorcio, porque además de la crisis de credibilidad, pues hay un divorcio, hay un distanciamiento de los ciudadanos con respecto a sus instituciones porque no se sienten protegidos. Y cuando un Estado no brinda las garantías de seguridad suficientes, pues es cuando el Estado comienza a ser cuestionado, incluso pierde razón de ser. No estamos en el papel del Estado fallido, o nos acercamos, maestro José Ojeda. Es uno de los temas que se ha discutido mucho, a ver cuándo es un Estado fallido, si hay
Teóricamente, ¿cómo se define el si hay estado porcentajes fallido? de un estado fallido. El tema es muy sencillo para definir el estado fallido, es decir, que el Estado no está actuando, No funciona. no funciona o que está ausente de los principales, de la resolución de las principales problemáticas de un país. Pero en este sentido, otra vez vuelvo a mi primer comentario, no es algo, este 2014 no se evidencia algo nuevo, sino es lo que ha pasado en los últimos décadas. En el caso, por ejemplo, citar a las instituciones, que vemos un IFE, ahora un INE, que se cambia el nombre por lo que se necesitaba de buscar forma de poder de refrescar y de oxigenar, la palabra que también usaste. Vemos un IFAI, un tema de transparencia, pues que lo quieren volver a relanzar, que el tema de la Fiscalía Anticorrupción, es decir, hay elementos que seguimos trayendo y que seguimos arrastrando y que pareciera que subimos 10 escalones o caminamos 10 pasos y retrocedemos 20, ¿no? Okay. Y ese empantanamiento creo que es el principal elemento que nos está generando los principales conflictos, ¿no? Los teóricos de la política diseñan los sistemas, diseñan el modus operandi del comportamiento de los ciudadanos, su responsabilidad, su pues, participación en las elecciones, en la democracia, etcétera. Tienen una visión global. Están viendo la historia, están viendo el pasado reciente, el presente, el futuro pues inmediato y hacia dónde nos vamos dirigiendo. De continuar las cosas como están bajo la óptica de la teoría política. Ustedes son maestros en ciencia política, no son políticos de un partido, ¿no?, que tendrían una visión totalmente parcial. ¿Hacia dónde vamos, don Alejandro? Yo creo que es una pregunta muy importante, interesante, importante, profunda y difícil de contestar. Sí. Porque de quien se esperaría que pudiera darnos alguna luz sobre hacia dónde vamos, cómo vamos y demás, pues es la Presidencia de la República. ¿Seguimos siendo un país presidencialista? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cada vez que hay una crisis económica, cada vez que hay una crisis como la que se dio el año pasado, las baterías se enfocaron en crítica hacia la Presidencia de la República cuando se trató de un asunto aparentemente local. Es decir, nuestro sistema político sigue teniendo como eje principal, como centro fundamental de las decisiones a la Presidencia de la República. O sea, si se deteriora la imagen presidencial, se deteriora el país. Y no solamente la imagen, Jesús Manuel, también el problema del rumbo, porque la pregunta es hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Y los mensajes que ha enviado el presidente no son muy claros con respecto hacia dónde vamos. Y los ataques que ha recibido el presidente han sido muy claros. Además, y eso ha puesto la figura presidencial, unimos las dos cosas, lo que tú comentas con lo que yo estoy diciendo. La figura presidencial, por un lado, está siendo cuestionada, altamente cuestionada, por lo que ya sabemos, el asunto de la Casa Blanca, en fin. El asunto es cómo el presidente puede diseñar un rumbo, sobre todo cuando se trata de combate a la corrupción, por ejemplo, de transparencia. Sí, por otro lado, tienes un problema como el de la Casa Blanca que no te deja ejercer esas enseñanzas que le permitan a los ciudadanos decir, en efecto, vamos para acá. Yo creo que ahí es en donde tenemos un problema. Ahora, independientemente de que seamos un país presidencialista, lo cierto es que no hay claridad con respecto al asunto económico. Estamos teniendo problemas de crecimiento El económico. petróleo como nunca. Todo. Estamos teniendo problemas de seguridad. Estamos teniendo problemas de cohesión social. Estamos viendo cómo por todos lados, por distintos rumbos, manifestaciones, en fin. Entonces, realmente a la pregunta que haces, que es una pregunta, repito, difícil de contestar. Da para varios programas. Por las circunstancias que estamos viviendo, realmente yo no podría decir que vamos a un estado fallido. Pero tampoco puedo decir que en este momento estamos ya en la reconstrucción. Creo que no estamos ni en una ni en la otra. Parece que estamos en una especie de limbo, esperando a que otros actores, los mismos ciudadanos, vayan estableciendo una serie de senderos que permitan ver un poco más de claridad esto. ¿Cómo se explican ustedes, maestro José Ojeda, que Peña Nieto tuvo la suerte, la habilidad, bueno, contó con Fabio Beltrones en la operación política para conciliar los intereses de los partidos en las cámaras y Gamboa en el Senado, por supuesto, para sacar las reformas, ¿no? Y en este momento no tiene la misma cohesión, no tiene el mismo liderazgo para conducir el país, para darnos un rumbo, y por lo tanto la pregunta se repite, ¿hacia dónde vamos en este escenario? Yo pondría dos elementos. Primero, creo que pensar que el presidente de la República es el responsable
yo no lo vería así con los elementos que está utilizando Alejandro. Pero también es interesante analizar qué está pasando en nuestro país. Yo vería dos cosas. El presidente sigue controlando los partidos políticos, el presidente sigue controlando las cámaras, pero lo que no ha controlado desde que llegó, pues precisamente es la ciudadanía, la sociedad en su conjunto. Creo que ahí, y también es un tema de aprendizaje, que durante los últimos siglos pues no han necesitado de la sociedad, no han necesitado de la ciudadanía, y han podido hacer todas las reformas, han podido hacer todo lo que de alguna u otra forma al status quo de la clase política les conviene. Si este escenario lo trasladamos a la época de Luis XV, Luis XVI, a la Revolución Francesa, lo trasladamos al movimiento de la independencia, es el mismo en los países, tendría las mismas características, pero faltan los vectores, no son lo iguales, ¿o exacto. sí? Yo creo que Iguala podría ser el vector Ayotzinapa. Y el EZLN lo fue en su momento, y seguramente los diferentes movimientos, el movimiento magisterial de Oaxaca, es decir, muchos elementos que hay ahí alrededor, muchos de ellos son generados por la misma clase política que genera pues esta necesidad que tiene de poderse mantener vigente, ¿no? Yo lo vería, es decir, aquí ahorita Peña Nieto tiene el control de estas instituciones que carecen de legitimidad, de estas instituciones, de esta crisis de instituciones, pero las tienen controladas. Y al final, lo que ha pasado, por ejemplo, en España, lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado en otros países como Brasil, al final del día, las instituciones, aun cuando aunque estén en crisis, aun cuando no tengan esa legitimidad, pues es la única forma de poder llegar y de poder fortalecer ese esquema. Hace unos años hablábamos de los indignados, ¿no? De los plantones en Egipto, ¿se acordarán? Creo que sí llegamos a tocar el tema en uno de los últimos programas, creo que llegamos a tocar esto que no nos imaginábamos que en un país musulmán sucedía, aunque Egipto es el país más democrático dentro del área musulmana, pero sucedió. En España también se presentaron los indignados, en Francia se presentaron, en Estados Unidos surgieron algunos por ahí en relación a la bolsa de valores, a cosas de este tipo, más bien en el orden financiero que en el orden político y del despertar ciudadano. En México no lo hemos vivido, a lo mejor lo intentaron con el 132, alguna cosilla por ahí ahora con los normalistas, con el 43, que pareciera que es la gota que derrama el vaso para descubrir toda la serie de anomalías y complicidades que hay en el agonizante sistema político mexicano. Pero nos referimos, y tú lo has dicho, a lo que ha pasado en otros países. En otros países se tomará como referencia los errores que se han cometido en México para no caer en esto. Aquí es el tema interesante, aquí seguramente Alejandro también... Porque estamos en boca de todo el mundo. El tema es que aquí en México pareciera que todo lo que pasa pues se puede esconder bajo la alfombra, ¿no? Porque lo que ha pasado aquí en México en los últimos años, cualquier elemento, que quisiéramos como destaparlo, en otros países, en este mismo Estados Unidos, en Europa, incluso en América Latina, es suficiente como para poder sacudir el sistema político mexicano. Lo vimos en Francia hace unos días. Exacto. El tema de Charlie Hebdo, que habrá que dedicarle un espacio en algún momento a este asunto de la caricatura política y de la ironía llevada al extremo de los franceses. Hasta dónde no fue un acto provocativo, ¿no? Pero bueno, dejando de lado la parte de la carga pues ideológica de la revista, el asesinato de los periodistas, de los dibujantes, de los caricaturistas, levantó a 2 millones de personas en una manifestación sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial. Jefes de Estado ahí, en fin. Después de la Segunda Guerra Mundial no ha existido algo similar. Sí. O también en el caso de España, ¿no? Que hasta la misma realeza ha estado contra la pared con el tema, con la parte judicial. Mismos funcionarios públicos de primer nivel, Gallardón y todo lo que esto representa, escándalos incluso menores, han provocado una sacudida al régimen, al sistema político de cada uno de los países. Y hay un común denominador que es la corrupción, ¿no? En el caso España. Uh-huh. Y pues yo creo que esa es la parte donde nos da como las luces que nuestro país, incluso podemos ver en estos últimos meses del año que terminó, pues qué pasa con Salinas, qué pasa con todos los elementos que hay alrededor. Raúl Salinas. Al final, pues todo es aquí en México, se puede perdonar y no pasa nada, ¿no? Y seguimos caminando y no pasa nada, ¿no? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos, como
analistas, como politólogos, ¿qué papel tenemos en este escenario, Alejandro Guillén? Bueno, como analistas o como politólogos y como periodistas y como ciudadanos, yo creo que un elemento importante es, primero, informarse, porque creo que el gran problema que ha tenido México también en los últimos años es la desinformación. Y la desinformación proviene no ¿Desinformación o manipulación de la información? Las dos cosas, pero desinformación también la encontramos en las redes sociales, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? En donde de pronto dan por ciertas notas que son auténticos inventos. Y eso... O donde todos los miembros de la red social son periodistas o reporteros, ¿no? También. Y eso genera también estos desencuentros. Pero creo que el punto fundamental que me parece debemos de seguir en los siguientes años es pues, presionar a la clase política por los instrumentos que tengamos a la mano. La clase política. Yo creo que no hay otra fórmula o por lo menos otra guía general, porque tampoco los actos de violencia son precisamente los más adecuados para resolver esto. O sea, y esto lo dice la propia no son los más adecuados, pero se orilla y a veces se explica. Ineptitud o la ceguera o la inacción de los mandos políticos provoca la violencia. Te lleva para allá. Lo de Ayotzinapa no hubiera crecido si no se hubiera generado estos elementos. Lo de Ayotzinapa no hubiera sucedido, maestro José Ojeda, si no hubieran matado a los 43 normalistas. Claro. Si alguien no hubiera dado la orden. Claro. Y el tema es, no hubiera sucedido es eso. Pero todo lo que sucede en nuestro país, parecido a lo de Ayotzinapa, pues también está vigente, ¿no? Es cierto. ¿Sí? Señores, muchas gracias. Iniciamos o reiniciamos con esta colaboración, el espacio de los periodistas ahora a través de las redes sociales. Maestro don Alejandro Guillén, maestro don José Ojeda, nos encontramos aquí mismo dentro de muy poco tiempo con otro análisis rápido, breve y sustancioso.